Buenas tardes desde España y buenos días allí en América. Es para mí, para nosotras, un placer daros la bienvenida a todos a esta primera diplomatura de dermatología integrativa del CILAD. Para mí es un honor codirigir esta diplomatura con la doctora Adriana Cruz. Os la voy a presentar para los que no la conozcáis. Adriana Cruz es médica dermatóloga egresada de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, con una trayectoria que integra la dermatología estética y la salud de la población en MedStar, Maryland, Estados Unidos. Ha realizado un fellow en investigación en inmunología, sífilis y enfermedades tropicales en colaboración con la Universidad de Connecticut y CIDEIN en Cali. Cuenta con certificación en dermatología integrativa por Learn Skin y actualmente se encuentra en proceso de certificación en coaching de estilo de vida en Estados Unidos. Además, es miembro de la junta directiva de Asocol Derma y se caracteriza por promover una dermatología con un enfoque más integral, cercano y humano. Más allá de su vida profesional, además, Adriana es una amante de la naturaleza, disfruta de las actividades al aire libre y valora profundamente los momentos compartidos con su familia y amigos. Pues un placer estar aquí contigo, Adriana. Gracias, Almudena. No, pues yo creo que es un sueño cumplido para nosotras, para todos los que nos han apoyado, para los speakers, para ustedes, los participantes, para el CILAD. Gracias por la oportunidad de ayudarnos a organizar este programa de ensueño donde tendrán ustedes más de 32 sesiones, gente de 7 países, más de 40 speakers y pues lo hemos organizado con mucho amor, pues diría yo. Entonces, gracias por esa presentación y ahorita el turno mío de presentarte a ti. Almudena es una dermatóloga, doctora en medicina y directora médica del Instituto de Medicina Dermatología Avanzada, IMDA, en Madrid. Su práctica se centra en enfermedades autoinmunes, medicina integrativa, láser, dermatología estética, combinando un enfoque científico con una visión integral del cuidado de la piel. Formado en Regenera University de Barcelona en psiconeuroinmunología y ahora es profesora de la misma universidad, máster de PNI y microbiota. Es miembro de la Junta Directiva del CILAD y del Comité Financiero de la Academia Europea de Dermatología. Es conocida como una de las profesionales jóvenes más destacadas de España en su campo, mujer top 100, líder de España el año pasado. Se distingue por su compromiso, liderazgo y compromiso con la innovación en la dermatología. Y fuera del ámbito profesional, disfruta del deporte al aire libre en la naturaleza, sobre todo correr, senderismo, adoro la gastronomía y le encanta compartir con momentos familia y amigos. Y les cuento que se va a casar este año, así que tendremos celebración. Espero que nos invites a todos, Almudena. Bueno, entonces, bienvenida y comienza tú dándonos la primera Perfecto. conferencia. Pues muchas gracias por la introducción y voy a comenzar precisamente con los fundamentos de dermatología integrativa. Os voy a compartir la pantalla para que podáis ver todos la presentación. Pantalla. Y aquí tenemos la presentación que luego seguirá con Adriana. ¿Lo estáis viendo bien? Sí, perfecto, Almona. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es la dermatología integrativa y que va mucho más allá del cuidado cutáneo. Ya nos hemos presentado, este proyecto nace de mucha ilusión y esperemos que os guste tanto como a nosotras esta parte de la especialidad. ¿Por qué?
de hecho, si pensamos en esto de integrativo, no es nada nuevo. En 1948, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar psíquico, mental y social. Y eso incluye, como veis ahí en el gráfico, que este es de un informe que ha sacado hace 2 años, pues incluye el cuidado personal, pero también el ambiente en el trabajo, en la comunidad, incluso la cultura que está cada uno. La salud incluiría todo esto. Pero ahora quiero haceros una pregunta. ¿Realmente los médicos, la medicina actual, estamos enfocando así las enfermedades o realmente nos dedicamos a ver una enfermedad y ponerle un tratamiento? O sea, esto es en lo que se basaría esto que dice la OMS, la dermatología integrativa. Y tampoco es exclusivo de la dermatología ni de la medicina integrativa. Fijaos, también en 1948 es cuando arranca, aunque se planifica un poco antes, el estudio Framingham, que como sabéis cogieron a toda la población de este pueblo de Framingham y les fueron siguiendo a ver qué cosas hacían los que tenían un infarto, ¿no? A raíz de un infarto que tuvo el presidente Franklin Roosevelt, pues se quedó muy sensibilizado y se fue viendo que hábitos como el sedentarismo o el fumar favorecían la aparición de estas enfermedades. O sea que los cardiólogos empezaron ya a prevenir antes de que apareciera incluso la enfermedad o incluso cuando aparecía la enfermedad, tratar todos aquellos hábitos que la favorecían. Y eso también es lo que se hace en dermatología integrativa. Os quiero traer también este artículo sobre que lo llaman dermatología holística en la revista americana en 2022. Y lo que dice es que hay factores de estilo de vida modificables que tienen base científica y que se asocian con patologías de la piel. Este enfoque global, donde vamos a tener el eje intestino-piel y terapias complementarias, es todo lo que vamos a ver en este tiempo. En este artículo hablan de factores tan conocidos como el alcohol, que provoca muchas enfermedades o los agrava, ¿no? Como la psoriasis, la rosácea, pero también el cáncer de piel o el prurito, la dieta, cómo influye en el acné, la psoriasis, el ejercicio, no solo cómo influye en el envejecimiento, sino también en muchas patologías, de nuevo el cáncer de piel o el acné, incluso las drogas, el tabaco, cómo pueden empeorar muchas patologías, ya sabido, como la hidradenitis o el lupus, la falta de sueño, cómo influye, o el estrés. Todo esto ya tiene mucha evidencia científica y lo que llamamos los pilares del estilo de vida. Podríamos decir que esto son lo básico y lo vamos a ver en extenso, pero también veremos muchísimos más. Nos quedamos con estos pilares como la nutrición y dieta, calidad de sueño, el estrés tan relacionado con muchas patologías en dermatología, el ejercicio y evitar tóxicos. Y todo esto lo sabemos los dermatólogos, pero muchas veces no lo abordamos o no tenemos las herramientas suficientes para abordarlo en la consulta, que es también de lo que vamos a hablar. Porque al final la medicina basada en la evidencia es en lo que nos vamos a basar, y en una era en la que hay una saturación de información, pues la dermatología integrativa no rechaza el rigor científico, sino que al revés exige el nivel más alto de esta evidencia, metaanálisis, para validar intervenciones sistémicas. Se podría hacer aquí una comparativa entre la medicina que llamamos más tradicional o medicina integrativa, ¿no? Entonces, la medicina tradicional, como hemos dicho, va a tratar las enfermedades con fármacos, cirugía. Sin embargo, la medicina integrativa va a integrar más intervenciones en los hábitos de vida, nutrición, pero también en el estrés, en el estado mente-cuerpo, que de todo esto vamos a hablar ya desde la primera clase, ahora en cuanto pasemos a Adriana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí os quiero contar un poco que en base a todo esto, que he resumido brevemente porque es de lo que va a tratar toda la diplomatura, hemos planteado el programa. Hoy vamos a ver tanto prácticas complementarias que nos va a explicar Adriana, como Ayurveda, terapia china y acupuntura, en qué se basan, porque lo que es verdad es que estas terapias existen y muchos pacientes quieren conocerlas, que nosotros las conozcamos, nos aporta un beneficio a la hora de orientar a nuestros pacientes. Posteriormente vamos a pasar a anatomía y fisiología, donde nos vamos a centrar en barrera cutánea brevemente para pasar a todo lo que conocemos ahora mismo de microbioma, probióticos y incluso no solo de microbioma cutáneo, sino de también intestinal por los mejores expertos.
Ya sabéis que el eje intestino-piel se ha relacionado con muchísimas patologías. Aquí veis en este gráfico de este artículo psoriasis, dermatitis atópica, acné rosácea, alopecia areata, entre otras. Y aquí os traigo otra curiosidad, que no sé si sabéis que el año pasado falleció la mujer más longeva del mundo, María Brañas, con 117 años. Y ella dijo, mirad, estudiadme para ver por qué he vivido tanto. Y se vio que tenía una microbiota, para que veáis lo importante que es la microbiota, que correspondía a una persona como de 30 años menos que ella. Y bueno, pues ya la gente lo atribuyó a que tomaba los yogures que veis ahí en la foto, que se acabaron, fue como un boom, pero es que María no hacía solo bien eso. María tenía una genética muy buena, que también la han analizado, tenía muy buenas relaciones sociales, porque es verdad que fallecieron sus amigos, entonces se fue haciendo amiga de gente más joven y no paraba de moverse todos los días, que son factores muy importantes que también los vamos a ver. Porque nos vamos a encontrar cuando empecemos la práctica de dermatología integrativa que muchas veces medicalizamos la dermatología integrativa y esto tampoco es. Me hace mucha gracia esta diapositiva de fitness revolucionario que lo expresa muy bien, ¿no? ¿Qué haces para mantenerte tan bien? Pues mira, me levanto temprano a entrenar, muevo hierro, como bien, me voy a la cama a mi hora, camino bastante, ya, y suplementos, solo un poco de creatina. ¿De qué marca? ¿Dónde la compro? ¿No? Porque parece que vamos a sustituir medicamentos por suplementos y esto no es así, lo iremos viendo a lo largo de toda la diplomatura. La nutrición, tan importante, ya lo dijo Hipócrates, va a ser la siguiente parte. La nutrición además muy relacionada con la microbiota. Pero Hipócrates dijo que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Y esto es así, la nutrición sabemos que influye en muchísimas enfermedades. Vamos a ver tipos de dietas, los pacientes nos las nombran, vamos a saber diferenciarlas, vamos a recomendar a nuestros pacientes con las patologías más frecuentes como acné rosácea, psoriasis, hidradenitis, dermatitis atópica o incluso para el pelo y las uñas. Y sabemos que lo que comemos influye. Fijaos, cuando se describió en 1884 la dermatitis herpetiforme, no fue hasta casi 100 años más tarde que se vio que tenía relación con el gluten. O incluso me voy más para atrás, la pelagra, que la describieron por primera vez Gaspar Casal en 1735, bueno, no fue hasta 200 años más tarde donde se identificó la niacina como factor causal de la misma. O el escorbuto, que ya hay descripción de él desde el antiguo Egipto, como veis en este gráfico, y muchos marineros fallecieron por el escorbuto en viajes oceánicos y no fue hasta 1747 que James Lind realiza el descubrimiento de que los cítricos pueden curar el escorbuto. Y fijaos, se descubre en 1747 y no es hasta finales del siglo XVIII-XIX que se empieza a implementar el dar cítricos a la Marina Británica. Como también vemos hoy en día, desde que se descubren las cosas hasta que se implementan hay un decalaje y bueno, pues vosotros estáis aquí para hacer precisamente lo contrario, para incorporar los nuevos avances. Del acné también es muy interesante, por ejemplo, que cuando los esquimales en Canadá no tenían acné y cuando pasaron a vivir una vida más occidental, comprar en supermercados, vivir en apartamentos, empezaron a tener acné. Y ya veis ese artículo del Archives of Dermatology en 1972 que empiezan a tener acné y un dermatólogo dice a ver si va a ser nuestro estilo de dieta y nuestros hábitos de vida lo que lo favorecen, ¿no? Y hoy en día pues ya sabemos que está muy relacionado como veis en estos gráficos. Por otro lado, el estrés, la piel y la mente, el sueño, tan importante para estar bien. Y muchas veces no se lo preguntamos a los pacientes si el estrés es quizá la pandemia de hoy en día y influye en muchas de las enfermedades. Bueno, pues veremos cuál es esa ciencia detrás y sobre todo también cómo abordarla en consulta con nuestros pacientes con unas técnicas muy interesantes. De hecho, cuando nos vamos a estudios largos y el estudio de los más largos que se ha hecho sobre longevidad en Harvard, lo que se ha visto es que se observó a gente desde hace casi 100 años, llevan 80 y pico años, y se les fue siguiendo para ver qué hacían los que eran más longevos. Y por encima de esto que ya estamos diciendo, de alimentación, microbiota saludable, por encima de todo estaban unas amistades, un círculo social bueno, ¿no? Y el no estar estresado, el tener una vida con propósito. De todo esto ya hablaremos, porque fijaos, en 2024, Carlos López Otín, que os sonará por los marcadores del envejecimiento y también los artículos de marcadores en salud,
pone en el centro de todo, fijaos, la adaptación psicosocial, tan importante y que muchas veces no la consideramos como deberíamos en consulta. Aquí vemos cómo el estrés puede exacerbar muchas enfermedades y lo veremos más detalle en esta parte. Luego pasamos a metabolismo, hormonas y la relación. Cada vez, bueno, el ovario poliquístico y la resistencia a insulina, que además veremos formas de abordarlas de una forma integrativa, sino también la menopausia, las hormonas y la medicina de estilo de vida y longevidad, que tan de moda se está poniendo, pero tenemos que hacerlo con rigor científico y además los dermatólogos debemos también liderar en este área tan importante y que está, ¿no? Vamos a hablar del ejercicio, la importancia que tiene el ejercicio, que es la píldora, que no hay ninguna pastilla que tenga tantas propiedades como el ejercicio, ¿no? Hablaremos de los tóxicos tan importantes y que cada vez nos preguntan más los pacientes en las cremas, ciencia de la longevidad y senescencia. Aquí veis ejemplos de pacientes que tenemos, bueno, cómo podemos abordar esto desde la dermatología integrativa o qué evidencia científica y qué estrategias tenemos para la longevidad. Luego también el diagnóstico, cada vez tenemos más pruebas de esto y debemos conocerlas, ¿no? Cómo se hacen las pruebas de microbiota, las pruebas del aliento, la insulina, realmente el medir esto, el monitorización de glucosa que tanto vemos, qué evidencia y qué utilidad puede tener. Y por supuesto los relojes biológicos y la inteligencia artificial, cómo la podemos integrar y todos estos aparatos que nos miden y estas métricas las podemos utilizar con nuestros pacientes. Y por supuesto tratamientos tipo fitoterapia, suplementación, terapias basadas en el microbioma y cómo hacer por supuesto una fotoprotección saludable. Y por último, haremos el abordaje integrativo. Nos centraremos con todo lo aprendido en las patologías exactas. Vamos a ver las patologías más frecuentes: acné, psoriasis, dermatitis atópica, hidradenitis, alopecia, oncodermatología y por supuesto estética integrativa. Así que veis qué imagen tan compleja tenemos, ¿no? No son solo los pilares, sino es mucho más que es todo lo que vamos a aprender en esta diplomatura. Y por último cerraremos incluso con la investigación de dermatología, este coaching que nos hablaba Adriana y por supuesto con exámenes que estoy segura que todos aprobaréis y espero que disfrutéis muchísimo la asignatura. Por último, esto que estamos haciendo es por los pacientes, obviamente, y es curioso este artículo del Azul, que cuando se le pregunta a los pacientes el término dermatología integrativa, la mayoría contestan que no. O sea, que esto es algo muy nuevo, pero que realmente puede favorecer mucho la vida de los pacientes, porque cuando dices, ¿te gustaría que tu dermatólogo te hablara sobre esto? Pues 3 de cada 4 eligen que sí. Y sobre todo en patologías muy frecuentes como el acné, la dermatitis atópica o el cáncer de piel. Me quedo con esto al final, que es seguro con una de las dificultades cuando ya aprendáis todo esto y queráis aplicarlo en vuestra práctica diaria. Ya lo dijo Hipócrates, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y quizá ese sea el mayor reto de la integrativa. Enhorabuena a todos por haber dado este paso, por inscribiros en esta diplomatura. Vais a mejorar la salud de vuestros pacientes, pero también la vuestra. Y ahora doy paso a Adriana. Gracias, Almudena. Esto es lo interesante, que cuando uno escucha conferencias de enfermedades como no tan comunes, uno pues bueno, voy a aprender de eso porque le puede servir a alguien, pero aquí cuando realmente escuchamos cada conferencia, voy a aprender de esto porque le va a servir a mis pacientes y me va a servir a mí. Entonces, me encanta. Voy a dar paso a mi conferencia. Bueno, después de esta buenísima introducción que nos dio Almudena, yo les voy a hablar acerca del mapeo global de las prácticas complementarias, y es más como una definición de términos porque en este medio tan nuevo para nosotros, es muy antiguo, pero es nuevo la parte estructurada y los programas. Es bueno tener claridad en algunas definiciones. Entonces, empecemos que
por conocer que el 37% de los adultos en Estados Unidos, donde acá pues miden todo, utilizan o han utilizado la medicina complementaria o integrativa y han gastado más de 30.200 millones de dólares al año en estas intervenciones y la mayoría no son cubiertas por los seguros de salud. Esto es un poquito, pues, muy llena la diapositiva, pero la verdad es importante aclarar algunas definiciones para poder tener bien estructurado lo que vamos a ver en el transcurso del diplomado. Entonces, empecemos. ¿Qué es la medicina convencional? Es la medicina alopática u occidental. Es basada en el método científico, investigación biomédica y medicina basada en la evidencia para prevención, diagnóstico y tratamientos de enfermedades. Es el modelo que enseña en escuelas de medicina y hospitales académicos y lo que la mayoría de nosotros hemos tenido en nuestro chip desde que empezamos a estudiar. ¿Qué es la medicina alternativa? Es la medicina heterodoxa o medicina no convencional. Son tratamientos que no son el estándar y son utilizados en lugar de la medicina convencional. Generalmente se han llevado a cabo con menos investigaciones. Abarca, por ejemplo, dietas especiales, dosis altas de vitaminas, preparados con hierbas, tés especiales, terapia con imanes, con piedras, por ejemplo. Por ejemplo, en la terapia alternativa es válido dentro de esa terapia utilizar una dieta especial para tratar el cáncer en lugar de los medicamentos contra el cáncer. ¿Qué es la medicina tradicional? Se confunde a veces ese término con decir medicina tradicional es como la medicina convencional, pero no, son cosas diferentes. La medicina tradicional es el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, utilizadas para mantener la salud, prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. Por ejemplo, está la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, de las cuales vamos a hablar hoy también, medicina indígena, el campo japonés. El 40% de la población mundial acude a la medicina tradicional y hasta el 90% de la medicina tradicional es la primera práctica en países en vía de desarrollo. ¿Qué es la medicina complementaria o lo que en muchos artículos entendemos con CAM? Cualquier tratamiento no convencional que se utilice en conjunto con el tratamiento convencional. Por ejemplo, el paciente puede ir al médico convencional y lo tratan para su psoriasis, un paciente que tenga psoriasis, y lo estén tratando con biológicos. Ese mismo paciente va por su propia cuenta a otro grupo de tratantes que lo van a tratar, va a otros lugares para complementar ese tratamiento. Pero, ¿qué es la medicina integrativa? Es cuando las terapias son complementarias. Bueno, me parece importante, por ejemplo, pueden tomar un screenshot de esta pantalla donde hemos dado las definiciones de los diferentes términos. Medicina convencional, en resumen, es la que todos nosotros utilizamos todos nuestros días, es el método occidental que nos han incorporado, es medicina basada en la evidencia. Está la medicina alternativa, que no son tratamientos estándar, son menos investigados. Y, por ejemplo, utilizar vitaminas, hierbas, tés. Está la medicina tradicional, que es ya, por ejemplo, la tradicional china, la ayurveda, la medicina indígena, y esta es muy utilizada sobre todo en países en vías de desarrollo, pero en muchas poblaciones en Asia, por ejemplo, es la de tradición. La medicina complementaria, como les decía, qué pena pues si sueno repetitiva, pero es por lo que no se me fue un poquito la comunicación. La medicina complementaria es esa medicina que el paciente va al médico convencional, le dan su tratamiento convencional y ese paciente por su propia cuenta busca tratamientos complementarios. Pero la medicina integrativa, que es lo que nosotros pretendemos comunicar más, es cuando nosotros como médicos formados convencionales también adquirimos conocimientos sobre medicinas complementarias que van a tener
evidencia también. Entonces, por ejemplo, nos llega el paciente con psoriasis, necesita un biológico porque tiene un PASI muy elevado. Entonces, le formulamos el paciente con el tratamiento con los biológicos, pero asimismo sabemos que, por ejemplo, terapias como acupuntura o terapias mente-cuerpo también le van a servir y lo direccionamos en ese camino como complemento de su tratamiento biológico. Ejemplos de medicinas complementarias. Entonces, por ejemplo, dentro de las medicinas tradicionales y sistemas médicos completos tenemos la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, la homeopatía, la naturopatía. La naturopatía, por ejemplo, está adquiriendo cada vez más fuerza, es uno de los ejercicios médicos que más crecen acá en Estados Unidos, ya hay licencias formales y una profesionalización de esta área. Las intervenciones cuerpo-mente. Está la meditación, yoga, oración, terapias basadas en música, arte, aromaterapia, respiración, hipnoterapia. Y ustedes verán que en las clínicas muy grandes, por ejemplo, si se meten a googlear los servicios de la clínica Cleveland, que es una de las más grandes de Estados Unidos, la Johns Hopkins, la Mayo, todas tienen ya integrados como parte de estos tratamientos este tipo de terapias. Las terapias basadas en cuerpo, manipulación del cuerpo, está en la acupuntura, que es ya muy conocida en los 5 continentes, el biofeedback. Yo creo que el doctor Peter Leo en su charla de prurito, dolor, nos vaya a hablar un poquito de esto porque es espectacular esta terapia. Las manipulaciones quiroprácticas, osteopáticas, la moxibustión, la hidroterapia. Las terapias de movimiento como el pilates, el tai chi, cada vez también lo van a ver más incorporados en clínicas grandes, son un pilar fundamental para los cardiólogos, para los endocrinólogos y en el manejo complementario de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, son y en tercer lugar el cáncer, pero también las vamos extendiendo a todas las otras enfermedades con alto componente inflamatorio como las nuestras en dermatología. Los productos naturales y farmacología reguladora están, por ejemplo, las medicinas herbales, la megadosis de vitaminas y la medicina bioreguladora, que es muy popular en Europa, sobre todo Alemania. Y las terapias basadas en energía, como el Reiki. Hay otras ramas que también se pueden integrar a estos conceptos. Entonces, ya muchos de ustedes conocen lo de la medicina funcional, que es un enfoque clínico que busca identificar la causa raíz de la enfermedad mediante el análisis de sistemas biológicos, como por ejemplo inflamación crónica, microbioma, metabolismo. Y la medicina de estilo de vida, que es la disciplina médica basada en evidencia centrada en modificar determinantes conductuales de enfermedad. Los 6 pilares: nutrición, ejercicio, sueño, manejo del estrés, evitar las sustancias tóxicas, conexiones sociales. Y de todo esto vamos a ir hablando más en particular durante todo este diplomado. Y la medicina holística, que ya es un enfoque más filosófico, pero ese término también se tiende a confundir mucho, y considera al paciente como una totalidad: cuerpo, mente, entorno, dimensión social, emocional. No es una terapia específica como tal, sino un paradigma de atención centrado en la persona. Vámonos entonces ahorita al mapa mundi. Encontramos, por ejemplo, en Latinoamérica es muy variable la prestación de diferentes servicios. Somos convencionales, pero también hay mucha medicina tradicional. Brasil, en las selvas amazónicas, hay medicina funcional que está creciendo en número de oferta y demanda. Hay muchísimo uso de suplementos, por eso es tan importante aprenderlos a manejar bien, y está la medicina bioreguladora. En Estados Unidos y Canadá, el 37% de la población utiliza terapias complementarias. Hay medicina integrativa, que es la que estamos nosotros enfocados ahora. Hay naturopatía, que es la que está creciendo de manera muy fuerte, la que les estaba contando. Está la medicina funcional, las terapias mente-cuerpo, el uso de suplementos es, yo creo que uno de los principales lugares del mundo en consumo de suplementos. Y algunos servicios los cubre el Medicare, que es el sistema de salud básico de Estados Unidos. En Europa está la fitoterapia, la homeopatía de hecho es de origen alemán, está la acupuntura, osteopatía, medicina antroposófica y bioreguladora, que también son de orígenes suizos y alemanes.
Y en Asia, pues obvio, está la medicina tradicional china, está la medicina ayurvédica, está el campo, el yoga, y hay una elevada institucionalización, o sea, son medicinas que abarcan y son cubiertas básicamente por el sistema de salud. Entonces, ahora el camino es hacia una medicina más integrativa y personalizada, donde estamos evolucionando hacia un modelo que va a priorizar, primero, la personalización del cuidado, con tratamientos adaptados a la biología, estilo de vida y contexto de cada paciente. Segundo, dedicación y tiempo clínico. Ahí va a haber una relación médico-paciente más profunda, vamos a rescatar eso que se ha perdido con el tiempo y centrada en la persona. Y vamos a buscar más las causas raíz de cada condición, comprender los mecanismos subyacentes de la enfermedad, no solo sus manifestaciones. Y eso vamos a lograr un abordaje integrativo, que es la integración de la medicina convencional con intervenciones complementarias basadas siempre o casi siempre en la evidencia, donde buscamos lo mejor de los dos mundos. Entonces, la medicina de hoy no es alternativa ni convencional, sino que es integrativa, preventiva y personalizada. Esto era lo que les quería transmitir y vamos a dar paso entonces a la conferencia que sigue. Muchas gracias, Adriana. Comentar a todos los que nos estéis escuchando en directo que hay una traducción para las conferencias en inglés y que podéis acceder a ella. Exacto, permitime, Almudena, agregar cualquier cosa que quiera escuchar la traducción en vivo, deberá ir en la barra de Zoom al icono de interpretación y seleccionar el canal de inglés o español según en el idioma en el que lo quiera escuchar. Pues, Lo mismo para el doctor Raya. Si más adelante hay comentarios, la traductora, él se puede poner en el canal del inglés y la traductora traducirá todo lo que digan ustedes. están preguntando, Gastón, ¿dónde está? En la barra de Zoom, si no lo ven, hay que ir a los 3 puntos y en los tres Los tres puntos debería puntos. aparecer interpretación. Damos paso a la siguiente conferencia.